manos un oficio judicial. Ustedes saben que hace algunas horas fue noticia que procesaron al expresidente Alberto Fernández en la causa Seguros. ¿Cuál es la noticia ahora? La prohibición de que salga del país. Le prohíben a Alberto Fernández la salida del país. Es Alberto Fernández, pero también es a 32 personas más que tienen que ver con esta causa. Y encabeza esta lista Alberto Ángel Fernández, el expresidente de la Nación. Más información con Martín Angulo. Martín, ¿cómo estás? Hola, Sole, Rolando, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Es la decisión que tomó ayer el juez federal Sebastián Casanello de procesar al expresidente y al resto de los acusados, también le prohibió la salida del país y ya le notificó a la Dirección Nacional de Migraciones el listado de todas las personas que no pueden salir de la Argentina. Es una de las medidas que se suele tomar cuando una persona es procesada y queda en libertad, como ocurrió ayer con Alberto Fernández. El juez dictó el procesamiento sin prisión preventiva. Es una de las medidas que la justicia toma para de alguna forma asegurar que esa persona va a seguir sometida a la causa. Martín, a ver, para llevarlo a la vida, si hoy Alberto Fernández quiere viajar a España para vincularse con su hijo, no lo puede hacer. No puede salir del país. Tiene que pedir autorización a la justicia. Tiene que pedir autorización. Es más, te recuerdo esto. En la causa de violencia de género contra Fabiola Yáñez, en la que Alberto Fernández también está procesado, le dictaron la prohibición de salida del país en su momento. O sea que ya luego se la levantaron, excepto para España, porque Fabiola Yáñez, que era la víctima de esa violencia de género, vivía en ese país. Con su Ahora hijo. también es cierto que hubo una decisión judicial que ordenó la revinculación de Alberto Fernández con su hijo. Tengo entendido que el que va a viajar es Francisco a la Argentina, pero con esta nueva prohibición de salida del país, cada vez que Alberto Fernández quiera viajar al exterior, va a tener que pedirle autorización a la justicia y la justicia analizar si se le otorga o no. O sea, Martín, puede llegar a salir pidiendo permiso, solicitándolo, podría salir del país. Lo que quiere la justicia es tener controlado todos sus movimientos al exterior, evidentemente ante la posibilidad de que por los medios económicos que tiene, por el poder que ha sabido detentar, por el hecho de que ya estuvo arraigado en el exterior, pueda llegar a intentar escaparse. Digo, esta es un poco la hipótesis, ¿verdad? Absolutamente. Y te pongo un ejemplo. Cristina Kirchner, en las causas, ahora por supuesto cuando está condenada y detenida, pero cuando estaba procesada, también tenía prohibición de salida del país. Y en varias oportunidades pidió autorización y la justicia se la otorgó. Cuando vos, en estos casos, pedís autorización para salir del país, tenés que presentar, por supuesto, ¿a dónde vas? ¿Dónde vas a estar alojado? El vuelo en el que te vas, el vuelo en el que volvés. Y el tribunal te dice, el día que vuelva tiene 12 horas para presentarse en el tribunal o informar que regresó. Es todo un trámite. Muy controlado. Martín, a ver, para quizás el común de las personas estamos mucho más empapados de la causa que tiene que ver con la violencia con Fabiola, pero si nos podés explicar brevemente ¿de qué se trata esta causa Seguros y por qué Alberto Fernández está procesado? La causa Seguros es una causa en la que en este fallo la justicia determinó que se generó un negocio en la contratación de seguros, que ese negocio lo tuvo un muy amigo de Alberto Fernández, Héctor Martínez Sosa, que a su vez es el esposo de quien, cuando Alberto Fernández era presidente de la Nación, era su secretaria privada, María Cantero, y que por esa relación Martínez Sosa recibió la contratación de muchísimos seguros por parte de organismos del Estado Nacional a instancias de un decreto que firmó Alberto Fernández y que significó que Martínez Sosa pueda empezar a tener más contratos de seguros de los que ya tenía. Él usó su cargo y su influencia para beneficiar puntualmente a una persona que mira cómo son las cosas judicialmente, que investigando esta causa llegaron al celular de su secretaria y ahí se encuentran con las fotos y los chats por violencia de género. Absolutamente. De hecho, parte de la prueba importante que vuelca el juez Casanello en su procesamiento son esos chats
no los vinculados a la causa de violencia de género, pero también reconstruye mucha información para la causa a partir de esas conversaciones del celular de María Cantero. Recordemos cómo te va, que, a ver, lo imputan por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública de Alberto Fernández en calidad de autor. ¿Sí? Negocio con Nación Seguros y demás, lo que contabas vos, también en calidad de autor a Martínez Sosa, y en el caso de la secretaria, María Cantero, como partícipe necesaria de este delito imputado. ¿Se acuerdan que Alberto Fernández dijo, no, yo me voy del gobierno sin ninguna causa, yo estoy limpio de todo y demás? Si alguien hizo algo, yo no me enteré. Había hablado cuando se le había Estoy limpio, consultado. pero por eso la importancia de lo que decía Martín del teléfono celular. Claro. Que lo terminó desmintiendo y generándole nuevas causas penales. No, y además de María Cantero, algunos de los ministros que estaban en las distintas áreas, por ejemplo, en este caso de defensa también, que en un momento determinado se preguntaba, ¿por qué tenemos que contratar este seguro? ¿Quién manda a contratar este seguro? Gendarmería también pasó. En Gendarmería, claro. Federal. Entonces ahí empieza a desnudarse toda la trama y se llega, entre otras, a la Casa de Gobierno. Martín, con toda esta trama de la que estamos hablando y obviamente todo detalle que nos puedas recordar de la causa nos suma porque no todo el mundo tiene por qué tenerlos tan frescos. Exacto. Te pregunto concretamente, ¿está más cerca Alberto Fernández de quedar bajo alguna forma de arresto? Digo, tiene la causa de violencia de género, ahora tiene el procesamiento en esta causa de los seguros, le están prohibiendo salir del país en las dos causas. ¿Está más cerca de quedar, aunque sea bajo un arresto domiciliario? Hoy no, porque en las dos causas, tanto en la de violencia de género como en esta de seguros, cuando fue procesado, los dos jueces de los expedientes analizaron si tenía que quedar detenido o no y consideraron que no. De hecho, la Cámara Federal, cuando revisó el procesamiento por violencia de género, tampoco le confirmó el procesamiento por violencia de género. Ahora, si en el transcurso de lo que resta del camino judicial la justicia ve algún tipo de comportamiento de Alberto Fernández que pueda interferir en la causa, que pueda amenazar a testigos o que haya algo que sospechen que pueda profugarse, ahí sí va a cambiar. Hoy no veo ese escenario. Es muy parecido, si querés, al de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner durante toda la investigación de sus causas, los juicios orales, no estuvo detenida. No hubo motivo para una prisión preventiva. Eso exactamente. Y acordate de algo, Martín, que también está dentro de la causa. Alberto Fernández tenía conocimiento del tema seguros porque él había sido director en la superintendencia de seguros hace muchos años. Sí, con Néstor Kirchner, presidente. Claro, y después fue jefe de gabinete también en su momento. Exacto. Entonces, él tenía un know-how de todo lo que era esta cuestión de seguro y cómo eran las contrataciones. Estamos hablando, chicos, de algo millonario. ¿En plata hay alguna idea o magnitud de cuánta plata? Mira, Martínez Sosa, el amigo de Alberto Fernández, tenía el 68% de los seguros del Estado Nacional. Claro. ¿Cuánto, Martín? ¿Decirlo o no? Pues un 68%. Él solo, este broker acumulaba el 68% de los seguros que contrataba el Estado argentino. Pescar en la pecera. Pescar en la pecera. Mucho más que vialidad, perdón, en dinero. ¿Puede ser, Martín? Una fortuna. Sí, a ver, una de las empresas, de lo que tengo presente de la resolución de ayer, había facturado en todo ese periodo 1.000 millones de pesos. Wow. 1.000 millones de pesos. Sola. Bueno, pará, de hecho, sola. Alberto Fernández, así como al resto, a María Cantero también, la embargó el juez por más de 14.000 millones de pesos. Correcto. O sea, Alberto Fernández, que dice que tiene solamente $200.000 y un Toyota en Toyota bien, y un departamento prestado, sin rueda de auxilio, y que vive de prestado, porque ha vivido siempre de prestado, pobre Dylan, el perro. Lo embargó el juez a él y al resto en 14.000 millones de pesos, que ese cálculo, bueno, contalo vos, Martín, ¿cómo se hace un cálculo para embargar a alguien? Es según el monto de la maniobra del fraude que cometiste. Exacto. Tal cual, por eso digo... Ahí tenés una primera medida, digo, exacto, de cuánto están ahí tenés tabulados. Para uno de ellos 14.000. Al otro, 14.000 millones de pesos también. Y así sucesivamente. Martín, perdón, ¿y por cuánto tiempo se habría dado toda esta maniobra? ¿Durante los 4 años del gobierno de Alberto Fernández? ¿Cuál es la hipótesis? Por lo menos las evidencias marcan que los contratos comienzan ¿cuándo?
Sí, porque todo surge a partir de un decreto, que ya te digo cuál es el número, y a partir de ahí podemos sacar la fecha, a partir de ese decreto que modifica del 2021. 2021, bien. 823 del 2021. Claro. Los últimos... 3 de sus 4 años. 3 de sus 4 años. 3 de sus 4 años de gobierno. O sea, el primer año... 2019, no, diciembre de 2019 asume. Y 2020 no. El de la pandemia. Un año no. Nos perdona el año de la pandemia y 2021. Cuando se vence el seguro. Sí, nos Cuando permite, se por ahí no vence el podían seguro, sacar tanto, 2021, ahí acciona para que intercedan con el nuevo broker. No, pero esto es importante también. En el año de la pandemia se puede haber interrumpido porque se interrumpió todo. No es que dijeron, no, ahora no, los perdonamos. No, por supuesto, digo, cuando decimos los perdonamos, le decimos como, bueno, por lo menos no nos robaron a los argentinos durante el primer año de gobierno. No, pero el seguro es como el seguro del auto. Sí, se te vence y podés renovar. Se te vence, normalmente cuando se está por vencer, vos o lo renovás o cambiás de compañía. Acá lo que hizo es determinar, vamos a todos estos. Vamos con esta. Bueno, el punto, de lo que decía Javi respecto del monto del embargo, si Alberto Fernández llega a ser condenado, el juicio oral, ratificación de la condena, fallo de la Corte, ese monto va a ser lo que se le va a decomisar de sus bienes, actualizado al momento de la condena, al momento de que la condena quede firme, como ocurrió hoy con Cristina Kirchner en Vialidad. O sea, esos 14.000 millones de pesos pueden llegar a ser muy importantes en el futuro judicial de Alberto Fernández, además de la condena penal eventualmente que pueda llegar a tener un juicio. Martín, si no pudieron recuperar la de Cristina, la de Alberto... Pero bueno, está bien, digo, es lo que puede llegar a decir la condena, ¿no? Son montos muy grandes que a la vista está que no tiene de bienes y se va a poder recuperar lo que se puede recuperar, que va a ser infinitamente inferior a lo que fue la maniobra de defraudación. Lo que fue la maniobra. Martín, cerramos con esto. Fue justamente Mariana Barbita, que es la abogada penalista y defensora del expresidente de la Nación, que dice que van a recurrir el procesamiento, van a esperar que la Cámara Federal de Apelaciones anule la decisión por arbitraria, prematura e infundada y encauce la investigación con parámetros objetivos tendientes a averiguación de la verdad. O sea, acá hay una campaña política en mi contra. Otra vez. De la saga de campaña política en mi contra llega este capítulo nuevo. Exacto, uno más. Exactamente. Pero sí, claramente Alberto Fernández va a apelar este fallo, va a ir a la Cámara Federal, y si la Cámara Federal ratifica el procesamiento, eso va a significar que ya queda en condiciones, si el juez considera que la causa está finalizada, de enviarlo a juicio oral. Bien.